Ahora vamos a continuar con el síndrome de Job. Recordemos que Job quería ir a la corte, quería llevar a Dios a un tribunal, quería que hubiera un juez entre él y Dios, y vamos a ver qué es lo que dice que él haría en esa situación. Job 10, versículo 1. Mi alma está cansada de mi vida. Daré desahogo pleno a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Job estaba listo para decirle a Dios todo lo injusto que era. Verso 2. Diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué tú contiendes conmigo. ¿Es bueno que tú debas oprimir, Dios? Si tú eres un Dios de amor, ¿por qué oprimes? Esto es algo muy común que la gente dice, ¿cierto? Que tú debas despreciar la obra de tus manos y brillar sobre el consejo de los malvados. En otras palabras, él está diciendo, Dios, tú te estás yendo del lado de los malvados. Versículo 4, ¿tienes tú ojos de carne? ¿O ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días de hombre? ¿Son tus años como los días de hombre? No, Dios vive para siempre. Me dice en el versículo 6, ¿que buscas mi iniquidad o buscas mi pecado? Diciendo, mira, tú estás tratando de buscar maldad en mí. Dice, aunque sabes que no soy malvado. Dice que sabes que no soy malvado. Eso es una situación interesante. Y podemos ver cómo va a ser una de las situaciones más comunes durante el milenio. Va a ser difícil para las personas ver sus propios pecados. Y será difícil para ellos saber cuán profundamente enterrado en sus corazones y mentes está el pecado. ¿Y cuál es la verdadera fuente del pecado en la naturaleza humana? Versículo 7. Aunque sabes que no soy malvado, aún así no hay nadie quien pueda librar de tu mano. Es como decirle, estoy atrapado en esto. Dice que veamos lo que necesitamos hacer. Veamos lo que dice aquí. Versículo 14 ahora. Versículo 14. Si yo peco, ajá, ahora, ¿cuántas personas realmente creen que son perfectos en la carne? Porque cuando eso pasa, internamente, las personas están alzadas en su orgullo. O ellos hacen bien aquí, ellos hacen bien acá, o ayudan con esto, ayudan con lo otro. Pero, ¿cómo es que Dios haría esto si es que somos tan buenos? ¿No me has derramado como leche y cuajado como queso? ¿Cuál cosa, no? Estaba haciendo queso cottage con él, ¿no? Versículo 11. Me has vestido con piel y carne, y me has cercado con huesos y tendones. Me has concedido vida y favor. Tu providencia ha preservado mi espíritu, y estas cosas has escondido en tu corazón. Yo sé que esto estaba contigo. Dice, si peco, entonces me marcas y no me absolverás de mi iniquidad. ¿Cierto? ¿Eso es cierto? ¿Así de malo? ¿Acaso Job ha cometido el pecado imperdonable? Bueno, no aún. Versículo 15. Si soy malvado, ay de mí. Él está diciendo, si yo realmente fuera malvado, entonces me merezco esta angustia. Pero Dios, yo no soy malvado. ¿Por qué debo de tener este sufrimiento? Y si soy justo, no levantaré mi cabeza, estando llena de confusión. Por tanto, mira mi aflicción. Porque si mi cabeza fuera levantada, tú me cazarás como un león feroz y nuevamente te mostrarás asombroso contra mí. Wow. Él está diciéndole a Dios,
Esto no es justo. Vaya situación. Vamos ahora aquí al capítulo 11, versículo 5. Porque aquí está, después de todo este sufrimiento, dice lo siguiente en el versículo 5 de Job 11. Pero, oh, que Dios hablara y abriera sus labios contra ustedes. Quiero escucharlo directamente de parte de Dios. Y más adelante veremos que eso fue lo que ocurrió. Versículo 6. Y te diría los secretos de su sabiduría, porque la buena sabiduría tiene dos lados. Conoce por tanto que Dios exige de ti menos de lo que tu iniquidad merece. Vaya declaración. Capítulo 13, Job 13, versículo 3. Dice Job, no obstante, yo hablaría con el Todopoderoso. Aquí denota mayor atrevimiento. Y deseo argumentar mi caso delante de Dios. Así que él va a retar a Dios. Y eso es algo tremendo. Versículo 13. Guarden silencio. Déjenme solo para que yo pueda hablar y que venga sobre mí lo que tenga que pasar. ¿Por qué tomo mi carne en mis dientes y pongo mi vida en mi mano? Aunque él me mate, yo confiaré en él, pero mantendré mis propios caminos delante de él. Vean esa obstinación de principio a fin. Vamos aquí al versículo 18. He aquí ahora, yo he puesto en orden mi causa. Yo sé que seré justificado. Sí, porque yo estoy en lo correcto. Pero ¿puede algún hombre ser más recto que Dios? Ahora, esta es una prueba difícil por la cual él estaba pasando. ¿En qué va a resultar? ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿De qué se trata todo esto? Porque todo esto está obrando en las partes más profundas de Job. Verso 18. He aquí ahora, yo he puesto en orden mi causa. Yo sé que seré justificado. ¿Puede alguien traer cargos en contra de mí? ¿Puede alguien levantarse y decir, tú hiciste esto, Job, tú hiciste aquello, Job, y mira todas las cosas que has hecho? No. Dice, de ser así, yo guardaré silencio y moriré. Así que le está diciendo, muy bien, adelante. Yo estoy listo para morir, pero sé que estoy en lo correcto, a pesar de todo lo que ha venido sobre mí. Versículo 20. Dice, solamente no me hagas dos cosas, entonces no me esconderé de ti. Mantén tu mano lejos de mí, y que el temor de ti no me aterrorice. Entonces llama y yo responderé. O déjame hablar y tú me respondes. Tú respóndeme. Bueno, Dios no lo hizo de esa manera. Veremos cómo lo hizo Dios. Esto se pone muy interesante. Es una cosa asombrosa. Vamos al capítulo 16 de Job. Capítulo 16. Porque luego Job escucha todas las respuestas que le dan sus tres amigos, quienes están tratando de entender qué es lo que Dios está haciendo con Job y qué es lo que Job ha hecho. Incluso ellos enlistan cada falta que él cometió y todas las cosas, todas las otras cosas, pero en realidad él era un hombre justo. Así que no podían descifrar lo que estaba pasando. Job 16, versículo 1. Y Job respondió y dijo, he escuchado muchas tales cosas. Consoladores miserables son todos ustedes. Les dice, ¿acaso no tienen fin las palabras vacías? Y esto es en parte gracioso, porque ellos están hablando mucho y él está respondiendo todo. Y él dice, si no hay fin de palabras vacías, ¿no? Versículo 3. ¿Acaso no tienen fin las palabras vacías o qué les motiva a tener que responder? Yo también podría hablar como ustedes lo hacen,
si el alma de ustedes estuviera en el lugar de mi alma. Yo podría amontonar palabras en contra de ustedes y sacudir mi cabeza a ustedes. Miren, Job les está diciendo, miren, yo podría devolverles a esto en una manera que no les gustaría. Versículo 20. Mis amigos me escarnecen, mis ojos derraman lágrimas, oh Dios. Oh, que un hombre pudiera defender su caso ante Dios, como un hombre lo hace con su prójimo. De nuevo, retando a Dios, queriendo venir delante de Dios. Vamos ahora al capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Aquí empieza a aprender un poco de humildad. Mi espíritu está quebrantado. Mis días se han extinguido. La tumba está lista para mí. Así que está diciendo, adelante. Estoy listo para más. Vamos al capítulo 23. Es por esto que el libro de Job es tan largo, porque está diseñado para cubrir todo argumento que el hombre tenga contra Dios. Todo argumento acerca de autojusticia y nos muestra que esto no funciona. Vamos al capítulo 23 de Job, versículo 1, y vamos a ver lo que tenemos aquí. Ahora, después de esto aquí, de lo que leímos, siguen otros 2 capítulos de más respuestas de amigos, diciéndole a Job cuán malo es y cuán pecador fue, y sabemos, y tenemos esta actitud de nosotros sabemos cuál es el problema, pero no saben cuál es el problema, porque no sabían lo que Dios está tratando de lograr. Así es de que vamos nosotros a ver un poquito más adelante lo que estaba tratando de hacer Dios, y esto se va a volver algo muy importante durante el milenio, cuando estemos tratando con las personas. Porque las personas tratan de tener cualquier excusa, ¿verdad? Para decir que ellos están en lo correcto. Job 23, versículo 1. Y Job respondió y dijo, incluso hoy es mi queja amarga, mi golpe es más pesado que mi gemir. Estaba sufriendo verdaderamente con esto. Oh, que supiera donde pudiera encontrarlo a él. Que pudiera ir incluso a su silla, justo ahí, a su trono. ¿Dónde está Dios? ¿Qué haría? Dice aquí, colocaría mi causa entre él y llenaría mi boca con argumentos. Conocería las palabras que él me respondería y entendería lo que él me diría. Yo ya sé qué es lo que Dios me va a decir. Vaya, esa es una declaración fuerte cuando lo leemos con detenimiento. Vamos a seguir leyendo versículo 6. Dice, ¿contenderá él contra mí con su gran poder? No, seguramente él me prestaría atención. Ahí los rectos podrían razonar con él. Y yo sería absuelto de mi juez por siempre. Aquí dice, yo daría mi argumento y Dios tendría que creerme. Porque soy tan bueno. Y esto lo repite Job varias veces. Vamos ahora aquí al capítulo 31 de Job. Porque esto se continúa una y otra vez. Y por eso es bueno que nos demos cuenta de todo lo que está aquí en el libro de Job. Capítulo 31, versículo 5. Y pongamos atención a lo que dice aquí. Versículo 5. Si he caminado con vanidad, o si mi pie se ha apresurado a engañar. ¿Qué fue? Esto es algo interesante. ¿Qué fue? ¿Dónde fue eso? ¿Qué es esto? Si he caminado con vanidad. Bueno, mantengamos nuestro lugar aquí en la Biblia en Job 31, pero vamos a Ezequiel 14. Ezequiel 14. Porque vamos a ver con todo lo que Dios está tratando. Vamos a ver lo que está diciendo Job en esto. Vamos a Ezequiel 14. Porque esta es la cosa más grande que nos aleja de Dios. E incluso cuando Dios dice que Job era justo, que Daniel era justo, que Noé era justo, esto nos indica en lo que Dios está poniendo atención. Y nos dice por qué el pueblo de Israel
Fue llevado en cautividad. ¿Por qué Dios no le respondió en ese tiempo? ¿Y cuál era el problema con Job? A pesar de que Job dice que él quería venir delante de Dios y probar su caso. Aquí está el por qué. Ezequiel 14, versículo 1. Esta nos dice la razón. Ezequiel 14, 1. Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones. Ahora, quiero que pongan atención a esta declaración, porque esto es con lo que estamos lidiando aquí con Job, ya que él se estaba poniendo a sí mismo como un ídolo en su corazón. Y todas las cosas que él hizo en la letra de la ley, las cuales Dios ordena, no estaban cambiando la parte interna de su mente. Y eso lo podemos ver muy profundo con toda su amargura, las acusaciones contra Dios, el mostrar oposición contra Él. Aunque no maldijo a Dios, todo eso se origina en la naturaleza humana, la cual está profundamente arraigada en nuestra mente y nuestro corazón. Y esto es lo que Dios quiere que se convierta, como veremos. Así que Dios dice aquí, y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros, ¿debería en absoluto ser consultado por ellos? Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios, todo hombre de la casa de Israel, quien coloque ídolos en su corazón, ídolos en su corazón, y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro, y venga al profeta, o en el caso de Job, viniendo ante Dios, dice, yo el Señor le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos. Y esto va directo al meollo de lo que realmente es la conversión, de lo que Dios está buscando, de lo que Dios quiere de nosotros y de lo que quería de Job. Un poquito más aquí en Ezequiel 14, verso 5. Para que pueda tomar a la casa de Israel en su propio corazón, porque me han abandonado por sus ídolos, todos ellos. Ahora vean cómo es eso con hoy con el pueblo de Israel actual. ¿Cuántos ídolos tienen? ¿Cuántas cosas tienen en su mente? En lugar de tratar de aprender más de Dios o servir a Dios o de decir al menos queremos hacer la voluntad de Dios, la gente todavía tiene todos estos ídolos en su mente. Uno no puede tener ambas cosas. La conversión es una completa transformación de la mente. Ahora, esto no viene así de repente. Esto viene con trabajo, con oración, con estudio. Esto viene aplicando lo que aprendemos. Verso 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor su Dios, arrepiéntanse y vuélvanse de sus ídolos y alejen sus rostros de todas sus abominaciones. Internamente, no solamente exteriormente, sino desde adentro. Esto es con lo que nosotros también estaremos lidiando con personas en el milenio que deberán entender qué es la conversión. Para ser convertidos en seres espirituales, eso requiere de gran conversión y cambio profunda. Y nosotros vamos a ver cómo podemos lograr eso antes de que termine este mensaje. Versículo 7. Porque todo el de la casa de Israel o del extranjero que vive en Israel, que se separe de mí y coloque ídolos en su corazón y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro y venga el profeta a preguntar de él sobre mí, yo el Señor le responderé yo mismo. Y esto es, como vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 8, y esta es la clave, porque si no hay arrepentimiento, si no hay cambio, si no se hace lo que es recto, esto es lo que va a hacer Dios, dice versículo 8, y yo colocaré mi rostro contra aquel hombre y lo haré a él por señal y por proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabrán que yo soy el Señor. Ahora, versículo 9.
Dice, y el profeta. Porque hay muchos de esos quienes hablan en el nombre de Dios, especialmente hoy en día. Hay muchos falsos profetas allá afuera, muchos falsos maestros, falsas interpretaciones de la Biblia, cosas falsas puestas en el ámbito de la religión combinada con la política y todo lo demás. Versículo 9. Y el profeta, si él es engañado y habla una palabra, yo el Señor he engañado a ese profeta. Si usted toma la palabra de Dios y la aplica incorrectamente y la usa en una manera que no debería ser usada, Dios lo va a engañar aún más si usted es profeta o ministro. Y extenderé mi mano sobre él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Vamos ahora al libro de Job. Regresar al libro de Job, Job 31. Porque estamos tratando con cosas muy importantes. Job 31, versículo 5. Si he caminado con vanidad, o si mi pie se ha apresurado a engañar, entonces sea yo pesado en una balanza uniforme para que Dios pueda saber que soy inocente. Vaya que Job se estaba aferrando a eso, a su inocencia. Versículo 7, si mi paso se ha salido del camino, o mi corazón ha caminado tras mis ojos, y si alguna mancha se ha adherido a mis manos, entonces siembre yo y otro coma, y mis cosechas sean arrancadas. Si mi corazón ha sido atraído por una mujer, o si he esperado en la puerta de mi vecino, entonces mi esposa muera para otro, y otros se inclinen sobre ella. Y continúa todo eso, Job 31, si esto, si aquello, si lo otro, todo eso. Versículo 12, porque es un fuego que devora hasta la destrucción, y arrancaría de raíz todo mi incremento, todas mis iniquidades. Si he despreciado la causa de mi siervo o de mi sierva cuando se quejaron contra mí. No, él hizo buen trabajo con todo eso. Y vamos a ver algo muy interesante aquí en Job 31, versículo 14. ¿Qué haré entonces cuando Dios se levante? Cuando Él me llame a cuentas, ¿qué le responderé? ¿Quién me hizo en el vientre de mi madre no lo hizo a Él también? ¿Y no nos formó uno en el vientre? Si he negado al pobre, y leemos todo esto, ¿verdad? Enlista todo en Job 31 de todas las cosas que hizo, y todas esas cosas que son requeridas por Dios. Ahora, si usted guarda la ley en la letra, eso es bueno. Pero ¿es eso la conversión? Y la manera de conducirnos que lleva a la salvación espiritual. Versículo 33, donde dice, sí, si cubrí mis transgresiones como Adán, al ocultar mi iniquidad en mi seno, no era pecado, era el idolatrarse a sí mismo. Y de su justicia, él decía que era tan buena como la de Dios. En ningún hombre puede ser tan bueno como Dios lo es. Así que esto regresa a donde empezamos en Mateo 19. Job dijo que si eso hubiera pasado, versículo 34, entonces tiemble yo frente a una gran multitud y sea aterrorizado por el desprecio de familias. Y yo estaré callado y no saldré de la puerta. Oh, que tuviera uno para oírme. Qué cosa, ¿eh? De aquí, mi deseo es que el Todopoderoso me respondiera y la acusación que mi adversario había escrito. Entonces él está diciendo que quiere que Dios baje y le responda personalmente. Seguramente la llevaría sobre mi hombro y la ataría como una corona sobre mi cabeza. Yo le declararía a él el número de mis pasos. Como un príncipe vendría yo ante él.
Bueno, yo no voy a venir delante de ti en humildad, Dios. Yo voy a venir delante de ti como un príncipe. Yo voy a mostrarte, Dios, cuán bueno soy. Ahora veamos lo que pasó, porque Dios sí le respondió a Job. Vamos a tomar el último versículo en el capítulo 34. Es el versículo 36. Los 36 y 37, los dos últimos versos. Hablando de Job. Job 34, 36. Mi deseo es que Job pueda ser probado hasta el final, porque sus respuestas son como aquellas de hombres impíos. Porque él añade rebelión a su pecado. Porque hablar a Dios de esa manera se considera rebelión. Y su pecado fue el tenerse a sí mismo como un ídolo en su mente. Él aplaude sus manos entre nosotros y multiplica sus palabras en contra de Dios. Ahora, vamos al capítulo 35. Y Eliú, el más joven de los que estaban ahí, el cuarto, estuvo sentado ahí durante días, mientras los otros tres amigos estuvieron hablando y respondiendo, tratando de analizar qué era lo que Job había hecho. Y ellos pensaron en todo, pero no pudieron darle una respuesta. Así que aquí está Eliú, el cual vio cuál era el problema. Versículo 1 de Job 35. Y Eliú respondió y dijo, él está hablando a Job, ¿crees que esto es recto? ¿Tú qué dices? ¿Mi justicia es más que la de Dios? Porque dices, ¿qué ventaja sería para ti? ¿Qué ganancia tendré? Más que si hubiera pecado. Yo responderé a tus palabras y a tus compañeros contigo. Verso 5. Y aquí vemos en donde debemos empezar, y también lo vemos en Isaías 40. Mira los cielos y ve, y observa las nubes. Ellas están más altas que tú. Si tú pecas, ¿qué haces contra él? O si tus transgresiones son multiplicadas, ¿qué le haces a él? Si eres recto, ¿qué le das a él? ¿O qué recibe él de tu mano? Tu maldad puede herir a un hombre como tú mismo, y tu justicia puede beneficiar al Hijo de Hombre. Por razón de la multitud de opresiones, ellos claman. Claman a causa del brazo fuerte del poderoso. Pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Ahora, Job dijo eso, pero él retó a Dios de tal manera que Eliú procedió a declararle muchas cosas. Después, Job finalmente obtuvo su deseo de que Dios le hablara. Ahora, ya que Dios había tratado de esta manera con él y había usado a Satanás en su contra, ninguno de sus tres amigos pudo descifrar cuál era el problema. Eliú trató de hablar con él y hacerle entrar en razón. Le dijo, mira Job, tu justicia no puede ser más grande que la justicia de Dios. Eso es imposible. Así que Job dijo que quería que Dios hablara directamente con él. Bueno, ya que Dios estaba lidiando con Job directamente, lo hizo. Job 38, versículo 1. Entonces el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo por medio de palabras sin conocimiento? Job no tenía verdadero conocimiento acerca de lo que Dios estaba haciendo, ni tenía verdadero entendimiento de que en las partes más profundas de su mente, él era un idólatra de su propia justicia. Verso 3. Ahora ciñe tus lomos como un hombre, porque yo te exigiré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo coloqué el fundamento de la tierra? Decláralo, si tienes entendimiento.
Vaya, eso es algo tremendo. ¿Cómo fue hecha la tierra? ¿Tú crees que eres listo, Job? ¿Tú crees que entiendes las cosas? ¿Tú crees que has hecho muchas cosas? Bueno, tú solamente has hecho las cosas que yo te he pedido que hagas. Si son las cosas que yo te he pedido que hagas, entonces ¿de quién es la ley? ¿Es mía o es tuya? Es de Dios. Toda la justicia que Job tenía, él mismo tomó crédito por ella y no le dio el crédito a Dios. Él no dijo, Dios, cuán maravillosas son tus leyes, oh que pudiera yo guardarlas, cuán grandioso es todo lo que tú has hecho, cuán grande es tu creación. Así que Dios comienza con su creación, ¿verdad? Y le dice, ¿sobre qué están sujetos los fundamentos? ¿O quién colocó su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? ¿En dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Ahora veremos aquí algo asombroso, el versículo 16. Aquí hay un reto. Si crees que eres muy bueno, Job, pruébate esto, a ver si das el ancho. ¿Has entrado en los arroyos del mar? Ahora, los océanos tienen corrientes, tienen arroyos, tienen muchas cosas ahí. Dios puede entrar ahí si lo desea. A ver, ¿qué puedes hacer, Job? La única cosa que puedes hacer, Job, es guardar mis mandamientos y mis leyes. Pero más vale que me des el crédito a mí y no a ti mismo, porque yo te hice y yo creé las leyes. Ahora, si tú quieres ser como Dios, entonces ve si das el ancho con esto. ¿O has caminado en búsqueda de las profundidades? ¿Han sido abiertas las puertas de la muerte para ti? ¿Sabes cómo resucitar a los muertos? ¿Entiendes lo que es? ¿Qué es lo que sabes, Job? Que es tan bueno. Ahora, podemos esperar que durante el milenio las personas tendrán mucho mayor conocimiento acerca de quién es Dios. Versículo 18. ¿Has recorrido la amplitud de la tierra? Decláralo. Si sabes todo esto. Bueno, si tú eres un todo, ¿por qué no me lo declaras? Vaya cosa. Capítulo 40. Capítulo 40 es un capítulo maravilloso. Job finalmente lo entendió. Pero incluso Dios tuvo que corregirlo al final. Job 40, versículo 1. Y el Señor le respondió a Job y dijo, ¿el que contiende con el Todopoderoso lo instruirá? El que reprueba a Dios, responda esto. Sí, porque Dios es perfecto y en él no hay pecado. Y Job respondió al Señor y dijo, he aquí, soy vil. Y esa es una gran diferencia de cuando dijo, yo voy a mantener mi justicia. Él dijo que él era vil, así que durante el milenio lo mismo será aplicable. Las personas guardarán la justicia por la letra de la ley, por el Espíritu, y tendrán que aprender las profundidades de la conversión. ¿Qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé. Sí, 2 veces, pero no procederé más lejos. Así que podremos decir, hurra, Job finalmente va a guardar silencio y escuchará a Dios. Dios nos muestra aquí que Job no podía tener justicia como la de Dios. Que la justicia en la letra no trae necesariamente un aspecto espiritual. Y que en el espíritu él podía lograr agradar a Dios. Pero tenemos que esperar hasta la resurrección para que podamos ser hijos e hijas de Dios. Versículo 6. Y el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo, ciñe tus lomos ahora como un hombre. Te reclamaré y tú me declararás. Como dice en el versículo 8, ¿aún anularás mi juicio?
¿Acaso eres más grande que yo? No, no lo puedes hacer. ¿Me condenarás para que puedas ser recto? No, eso nunca funcionará. Y esto nos dice que cualquier condenación en contra de Dios es porque no hay conocimiento de Dios y porque se tiene un ídolo en la mente acerca de cuán buenos somos, de cuán inteligentes somos, de cuánto sabemos y todas estas cosas juntas, lo cual es vanidad. Esto nos lleva de vuelta al síndrome de Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tenemos que ir hacia Dios. Versículo 9. ¿Y tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar como una voz como la suya? Engalánate ahora con majestad y excelencia. Arréglate con gloria y belleza. Dios le está diciendo a Job que se hiciera como Dios. Pero eso no se puede. Nunca ha sucedido. Así que él no puede ser como Dios. Y si no puede ser como Dios, ¿cómo puede ser su justicia mayor que la de Dios? No es posible. Verso 10. Engalánate ahora con majestad y excelencia, y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira, y he todo aquel que es orgulloso, y humíllalo. Mira sobre todo aquel que es orgulloso y humíllalo y pisotea al impío en su lugar. Dios puede hacer eso, y lo hará. Ocúltalos en el polvo juntamente y aprisiona sus rostros en oscuridad. Entonces, y ahí podemos ver lo que se necesita para calificar para que nosotros podamos ser justos. Entonces, yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte. Eso nunca sucederá. Uno no puede salvarse a sí mismo. No hay salvación sin Dios y sin su camino. Vamos ahora a Job 42. Job capítulo 42. Aquí está la lección. Y luego veremos cómo esto aplica a nosotros. Job 42. Y Job le respondió al Señor y dijo, sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Aquí Job entendió la lección de que la conversión para salvación debe de venir de las profundidades de nuestros pensamientos y que ningún pensamiento puede esconderse de Dios. Así de que piensen en esto y cómo se suma a lo que ya hemos ido estudiando, de que el hombre no puede venir y añadir a la justicia de Dios y hacer algo mejor que Dios y hacerse a sí mismo mejor que Dios. Así de que todos los papas deberían aprender esto. Ningún hombre debería ser llamado Padre Santo. Eso es algo extremadamente blasfemo. Verso 3. Preguntaste, ¿quién es el que oculta consejos sin conocimiento? Por tanto, yo he hablado aquello lo cual yo no entendía. Job no entendía que Dios quería la conversión profunda de amor, gozo, verdad y justicia. Cosas demasiado maravillosas para mí, sí, las cuales yo no sabía. Ahora eso es algo notable, una gran declaración viniendo de Job, quien alardeaba de conocer todo y saber todo acerca de Dios. Versículo 4, escucha, te ruego y hablaré. Tú dijiste, te preguntaré y tú me declararás. Ahora, aquí vemos la culminación de todo esto. Versículo 5. He escuchado de ti por el oír del oído, pero ahora mis ojos te ven. Esto es entendimiento espiritual.
Porque tenemos ceguera por medio de seres humanos quienes no entienden la palabra de Dios pero proclaman hacerlo. Y también podemos tener ceguera, como veremos en un momento, por medio de Satanás, el diablo. Ahora, cuando nosotros venimos a entender, llegamos a entender cuán grande es el pecado comparado con la grandeza de Dios. Esto sucede, versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Ahora, ¿qué sucedió después? Dios le dio a Job el doble de lo que había perdido. Ahora, vamos a 2 Corintios, capítulo 10. Y apliquemos esta lección a nosotros el día de hoy. Y veamos lo que tiene que ver con la conversión. Se nos dice en Romanos 12 que tenemos que ser renovados en nuestra mente. ¿Y cómo podemos ser renovados en nuestra mente? A través del Espíritu de Dios y a través de elegir creerle a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Ahora, sabemos que en 2 Corintios 4 se habla de que Satanás es el Dios de este mundo, quien ciega las mentes de los hombres y mujeres. Y eso es exactamente lo que le pasó a Job. Él no pudo ver que su justicia provenía de Dios. Job creía que todo venía de él, y eso es exactamente lo que Satanás quiere que la gente crea. Que viene de sus propios recursos, de sus propias cosas, y que él puede ser adorado como Dios. Ahora, esta es la batalla que está sucediendo en el mundo. Esta es la batalla que está sucediendo en nuestra mente. 2 Corintios 10, versículo 1. 2 Corintios 10. Ahora yo, Pablo, estoy personalmente exhortándolos con la mansedumbre y gentileza de Cristo. ¿Podemos nosotros aprender esta lección sin tener que pasar por las lacerantes tribulaciones que Job tuvo que pasar? Sí, sí se puede. Dice, por un lado, cuando estoy presente con ustedes soy bajo, pero por otro lado, cuando estoy ausente soy atrevido a ustedes. Pero estoy suplicándoles para que cuando esté presente pueda no tener que ser atrevido con la confianza con la cual intento mostrar atrevimiento hacia algunos quienes piensan que estamos caminando según la carne. En otras palabras, así como Job, mirando las cosas en la letra de la ley y haciéndolas físicamente, no desde lo profundo de nuestro corazón, sin darse cuenta de lo que Pablo les dijo a los corintios en Atenas cuando él fue al monte de Marte, que en Dios todo ser humano vive y se mueve y tiene su ser en él. Y el llamamiento a salvación es tan grandioso, y el trabajo que vamos a estar haciendo en el milenio será tan grandioso, porque es cuando todos los seres humanos tendrán acceso a la salvación. Pero ellos van a tener que aprender esta lección, que todo viene de Dios. Y aquí está la lección, en el versículo 3. Porque aunque caminamos aunque caminamos en la carne, así como Job era carnal, nosotros somos carnales, no militamos de acuerdo a la carne. No podemos usar el pensamiento humano para combatir el pensamiento humano. No podemos usar el pensamiento humano para combatir a Satanás. Nosotros debemos usar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, las leyes de Dios, la verdad de Dios. Existe una batalla en nuestras mentes, así que no debemos tener ídolos en nuestra mente. Y necesitamos enseñar a todos nuestros hermanos en el milenio, no tengan ídolos en sus mentes, porque ese es un gran pecado contra Dios. Porque la salvación espiritual requiere que todo eso sea cambiado. Versículo 4. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Eso es lo que Job tuvo que aprender. Él tenía la fortaleza de su autojusticia. Él tenía la fortaleza en su mente que él era tan bueno como Dios. Él tenía la fortaleza en su mente de que él no se merecía ninguna de esas pruebas por las cuales él atravesó. Versículo 5.
echando abajo bajas y altas, vanas imaginaciones, las cuales vienen del razonamiento humano, y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautividad, dice, pensamiento, todo pensamiento, a la obediencia de Cristo, y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia cuando su obediencia haya sido cumplida. Ahora vamos a Filipenses 2, porque esto es grandioso, es importante. Esto es todo lo que necesitamos ahora. Este es el meollo de lo que vamos a estar enseñando en el milenio, para poder traer la cosecha más grande para Dios, para traer millones y millones de personas al reino de Dios. Porque esto se logrará por el amor de Dios. Vamos aquí, desde el versículo 1 en Filipenses 2. Esto se cumple a través del amor de Dios, al amarse los unos a los otros, al servir a Dios de la manera que debe de ser, entendiendo la debilidad de nuestra carne, derrumbando fortalezas que tenemos adentro, como Pablo lo dijo. Ahora entonces, si hay cualquier estímulo en Cristo, si cualquier consuelo de amor, si cualquier compañerismo del Espíritu, si cualquier afecto interno profundo y compasión, cumplan mi gozo, que sean de la misma mente. Estamos hablando de la mente de Cristo, teniendo el mismo amor, siendo unidos en alma, preocupándose de la única cosa, la, la conversión que ahora está obrando en nosotros ahora mismo y lo que nosotros estamos haciendo, teniendo la meta de entrar en el reino de Dios. Esa es la única cosa. Versículo 3, nada se ha hecho a través de contienda o vanagloria, como pasó con Job, sino en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismo. Cada uno ocúpese no solo de sus propias cosas, sino cada uno también considere las cosas de otros. Ahora, aquí está la finalidad de todo ello, versículo 5. Que esta mente, ¿qué fue lo que Job dijo? Ningún pensamiento puede ser escondido de Dios. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan lo que Cristo hizo? Dijo, no me llames bueno, solo hay uno que es bueno. Porque estando en la carne, él no era tan bueno como Dios. Esa es la lección que Job tuvo que aprender. Versículo 5, que esta mente esté en ustedes, la cual también estuvo en Cristo Jesús. Ahora, miren a lo que él tuvo que renunciar. Miren lo que él tuvo que hacer para convertirse en el Salvador de la humanidad. Versículo 6, quien aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual a Dios, igual con Dios, sino se vació a sí mismo. Así que precisamente la queja que Job tenía de Dios, Dios la hizo. Dios vino en la carne. Dice, y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Por tanto, Dios lo ha exaltado altamente. Ese es el objetivo de Dios. El pensamiento humano, los caminos del hombre, la justicia del hombre, incluso la letra de la ley, no convertirán la mente sin el Espíritu de Dios, sin que desarrollemos la mente de Cristo, para poder tener nuestras mentes renovadas y convertidas. Y esto es lo que vamos a enseñar a todas las personas durante el milenio. Así que al ser reyes y sacerdotes de Dios y Cristo, y enseñarles el camino de Dios, esta será una de las cosas más magníficas y grandiosas que podemos hacer. Y es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. Y es por eso que estamos aquí. Y por eso continuaremos y finalizaremos la fiesta. Así es de que vuelvan mañana para el día 7 y continuaremos con lo que ocurrirá al final del milenio. Así es de que nos vemos mañana, día 7.